Hola, psiconauta. Este vídeo es para ayudarte a encontrar tu propósito o para vivir con más propósito. Yo, cuando era joven y fui a la universidad, empecé estudiando ingeniería porque me gustaban las mates, me gustaba la física, pero pronto me di cuenta que no encajaba con mi personalidad, yo no estaba contento. Y recuerdo que mis amigos en aquel momento me animaban a tener el coraje de estudiar psicología, que era mi pasión. Sabían que me encantaban los libros de psicología y los leía desde que era adolescente, desde Antonio Blay, Krishnamurti, Abraham Maslow, incluso un curso de milagros. Entonces, hubo una vez que estaba preparando exámenes para ingeniería y mi mejor amigo vino a visitarme y yo estaba descontento, muy descontento. Entonces él me confrontó con que tenía que estudiar psicología, que era lo mío, que estaba hecho para ello. Y recuerdo que en aquel momento decidí que sí. Y en ese mismo momento estábamos en la cocina tomando algo y hablando. Y en ese mismo momento que lo decidí, recuerdo que empezó a llover muy, muy fuerte. No estaba lloviendo y de repente en ese mismo momento empezó a llover muy fuerte y los dos nos quedamos callados y mirando la ventana como si fuera una señal del universo. Me recordaba lo que Paulo Coelho decía, que si deseabas algo mucho, que todo el universo se conspira para que tú realices ese deseo, ¿no? Y pasó que cuando empecé a estudiar psicología en la universidad, yo estaba muy contento, sentía que encajaba y que estaba, digamos, en la dirección de mi propósito. Entonces recuerdo que hablando con un maestro, un mentor mío, me decía algo que nunca me olvidaré. Me dijo, claro, es que el corazón es el motor, por eso estás tan motivado, ¿no? Entonces, vivir una vida con propósito es vivir una vida con corazón, ¿no? Y eso nos hace estar más afianzados en la fuerza de la vida. No sé si habrás practicado, estado en algún taller de constelaciones familiares y ahí se puede ver con frecuencia que hay miembros de la familia, de los representantes, que se tambalean, que no están bien asentados en la vida. Freud hablaba de la energía de Tánatos y la energía de Eros, la energía hacia la muerte y la destrucción y la energía hacia la vida y la creatividad. Y el tambalearnos en las constelaciones familiares señala eso, que estamos más en la energía de la muerte, y una de las razones puede ser el hecho de no estar en dirección a tu propósito, no estar honrando tu propósito en la vida, ¿no? El hecho de honrarlo nos afianza mucho, nos da mucha fuerza. El no honrar nuestro propósito hace que cuando haya dificultades en la vida no podemos justificarlas y entonces nos vamos amargando cada vez más y lo que hacemos no es tanto vivir, sino simplemente existimos, ¿no? Y la vida se va haciendo cada vez más gris, ¿no? Nos levantamos sin tener esa motivación intrínseca, sin esa pasión, comemos, vamos al trabajo, lo compensamos con televisión o con el móvil y otro día más y otro día más. No estamos vibrantes, ¿no? Decía Mark Twain que hay dos días muy importantes en la vida de uno. Uno es el día que nacemos y otro es el día en el que descubrimos para qué nacemos. Nietzsche también en la misma línea decía que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de una enfermera australiana, Bronnie Ware, una enfermera de cuidados paliativos que por tanto estuvo trabajando mucho con enfermos en fase terminal y que lo que hizo fue recopilar los arrepentimientos más frecuentes de la gente en su lecho de muerte, los lamentos más frecuentes de la gente en sus últimos momentos de vida. El más frecuente se dio cuenta que era el que me hubiera gustado haber vivido una vida más acorde conmigo, más auténtica hacia mí mismo, y no la vida, no vivir la vida solo de que esperaba la gente de mí, ¿no? De las expectativas que la gente tenía de mí. El segundo arrepentimiento más frecuente es me he pasado demasiado tiempo en mi lugar de trabajo, en mi trabajo. Y eso pasa con más frecuencia cuando tu trabajo no está acorde con tu propósito.
La tercera es, me hubiera gustado tener el coraje de haber expresado más mis sentimientos, mis afectos, sobre todo el amor. El cuarto era, me hubiera gustado haber pasado más tiempo con la gente que quiero, con mis amigos. Y el quinto, muy interesante, era, me hubiera gustado haber elegido más, haberme permitido más ser feliz. Y aquí se ve que la felicidad tiene que ver también con una elección, con, con una decisión, ¿no? Las crisis de mediana edad muchas veces están relacionadas con el propósito, con el que no nos sentimos vivir con nuestro verdadero propósito. También las crisis que son como choques o conmociones, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un matrimonio, un divorcio, un accidente, una enfermedad. Esto puede generar una crisis, pero dentro de esa crisis puede que termine siendo un catalizador para hacer cambios en nuestra vida y vivir con mayor propósito. Esto pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, en momentos, en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? A través de un accidente, a través de una situación donde nos vimos prácticamente morir. Y estas situaciones son grandes catalizadores en muchos casos de hacer cambios en la vida porque se ve lo que es importante y lo que no, lo que tiene propósito verdadero y lo que no. Si te haces la pregunta, ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Cuál es mi propósito principal? Yo te recomiendo que lo enfoques de una forma integral, teniendo en cuenta tres dimensiones. Una, despertar. Mi propósito es despertar espiritualmente, despertar lo que es mi identidad, descubrir quién soy yo. Segunda dimensión, madurar, crecer emocionalmente. ¿Cómo sé que estoy creciendo emocionalmente? Cuando hay tres criterios. Criterio A, cuando das y recibes amor sin mucho impedimento. Criterio B, cuando te mantienes mucho del tiempo en ecuanimidad y cuando te sales del equilibrio, de la homeostasis, vuelves con relativa facilidad, vuelves con bastante prontitud. Y tercero, puedes tolerar bienestar, felicidad, alegría, paz, puedes tolerarla mucho. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando no estamos maduros emocionalmente, nos saboteamos la felicidad y nos agarramos, sin que lo sepamos, a la infelicidad de una manera increíble, ¿no? Esto hay que verlo. Entonces, segunda dimensión que decía, mi propósito verdadero es madurar, crecer emocionalmente o crecimiento personal, si quieres llamarlo. La tercera dimensión es la que se suele referir como el propósito en general y es cómo yo sirvo a los demás, ¿no? Ahí Bert Hellinger decía que el propósito de la vida es servir a la vida. Claudio Naranjo decía que es dar frutos. Entonces aquí es cómo me muestro yo y cómo sirvo a los demás de la mejor manera. ¿Cuál es? El propósito no hay que fabricarlo, hay que descubrirlo, hay que desterrarlo. Y ahí cuidado con no sentirse especial por la baja, ¿no? Y decir, no, no, es que yo no tengo ningún talento, ¿no? Al ego le gusta sentirse especial, aunque sea sentirse especial por la baja, ¿no? Entonces se requiere de autoconocimiento, porque la llamada del mundo es ruidosa, pero la llamada del propósito es más bien silenciosa, requiere de autoobservación. Fíjate, a principios del siglo XX, este increíble poeta austríaco, Rilke, pues había un estudiante, un poeta joven que se llamaba Capus, tenía 19 años, y le mandaba cartas a Rilke para enseñarle sus poemas y ver qué opinaba, y le preguntaba también sobre si él volverse poeta o no, ¿no? Dedicarse a ello profesionalmente o no. Y te voy a leer ahora lo que Rilke le contestó en una de sus cartas. Mira usted hacia afuera y eso sobre todo no debería hacerlo ahora. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Hay solo un único medio. Entre en usted.
Examine ese fundamento que usted llama a escribir. Ponga a prueba si extiende sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón. Reconozca si se moriría usted si le privaran de escribir. Esto, sobre todo, pregúntese en la hora más silenciosa de su noche. ¿Debo escribir? Excave en sí mismo en busca de una respuesta profunda. Y si ésta hubiera de ser de asentimiento, si hubiera usted de enfrentarse a esta grave pregunta con un enérgico y sencillo ¿debo?, entonces construya su vida según esa necesidad. Su vida, entrando hasta su hora más indiferente y pequeña, debe ser un signo y un testimonio de ese impulso. Lo siguiente a ese autodescubrimiento, a ese desenterrar los talentos propios, es ponerlos a funcionar, ponernos en marcha. Y ahí me voy a referir a la parábola de los talentos de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Y te la recuerdo que era un señor que tenía una hacienda y deja su hacienda a sus 3 sirvientes porque se va a un viaje de mucho tiempo. Y a uno le deja 5 talentos, a otro sirviente le deja 2 talentos y a otro le deja 1 talento. Después de mucho tiempo él vuelve y pide cuentas de lo que han hecho con los talentos que les ha dejado. El que le ha dejado 5 le dice, mira, no solo tengo esos 5, sino que los invertí y hice negocio con ellos y saqué otros 5. En total tengo ahora 10 talentos. Y el señor le contestó, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y luego fue al segundo sirviente, al que había dejado 2 talentos, y éste le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y después fue al tercer siervo al que le había dejado 1 talento. Y éste le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y su señor le respondió, siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. En la misma línea del Evangelio, mi maestro espiritual también dice que si la divinidad te ha dado un talento y no lo usas, no te lo dará en la siguiente vida. Para vivir honrando tu propósito verdadero se necesita coraje. El coraje es algo que muchas veces no aprendemos con los padres, porque los padres intentaron muchas veces protegernos, a veces sobreprotegernos. El coraje es algo que lo aprendemos quizá de amigos o de gente que nos inspira, ¿no? Necesitamos el coraje necesario para salirnos de nuestra zona de confort, de entrar en lo desconocido. Aquí quiero compartir contigo una carta del tarot de Osho que es muy significativa. Momento a momento y a cada paso, el loco deja atrás el pasado. No lleva más que su pureza, inocencia y confianza, simbolizadas por la rosa blanca que tiene en la mano. Su traje lleva los colores de los 4 elementos del tarot, indicando que él está en armonía con todo lo que le rodea. Su intuición funciona al máximo. En este momento, el loco tiene el apoyo del universo para dar su salto hacia lo desconocido. Las aventuras le esperan en el río de la vida. Vale. Seguir tu propósito puede requerir de dosis de coraje, porque no solo estás saliendo de tu zona de confort, pero también tu manada, tu tribu puede resistirse, al menos al principio, ¿no? Yo recuerdo que cuando decidí estudiar psicología, mis padres y gente cercana se resistieron al principio con miedos, ¿no? Diciéndome que iba a terminar en la cola de parados. El viaje del héroe requiere atravesar ese abismo de adentrarse en lo desconocido, como en la carta del loco o como Indiana Jones
en la búsqueda del santo grial, cuando el padre le decía, confía, confía. Ahora te propongo un ejercicio para vivir con más propósito. Si puedes, siéntate cómodamente, tómate un momento para escanear el cuerpo y relajarte, ver qué parte del cuerpo necesita más de tu permiso para relajarse, para soltarse. Ayúdate de alguna respiración más honda. Y ahora, imaginativamente, pregúntate, si yo fuera 100 veces más valiente, ¿qué cambios haría en mi vida? Otra pregunta. Si ves a tu vida con perspectiva, ¿qué es lo que la gente repetidamente te ha pedido hacer para ellos? Quizá esté relacionado con un talento tuyo. Teniendo en cuenta tus talentos, tus habilidades, tus gustos, ¿cuál es la mejor forma para ti de servir o de ser de utilidad a los demás, a la sociedad? ¿Qué es lo que te encanta hacer? ¿Qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué es lo que te resulta fácil hacer que para otros les cuesta más? A veces, el propósito tiene que ver con alguna cualidad de papá y alguna cualidad de mamá. Es como una integración de una cualidad buena de papá y una cualidad buena de mamá. Por ponerte un ejemplo, imagínate que mamá era muy mística y papá era muy práctico. A lo mejor tu propósito es hacer una mística muy práctica. Y a veces el propósito tiene que ver con las heridas profundas que has tenido, por experiencias muy difíciles que has pasado. Y ellas igual te han dado una sensibilidad especial para poder realizar tu propósito, tu llamada. Y la última pregunta, ¿dónde y cómo te ves en 3 años?